Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar con la fe de los antiguos. Hoy quiero tratar la fe de Moisés, entrar a la experiencia de fe en Moisés. Hemos caminado durante ya varios días, meses, a través de Hebreos 11, según Dios nos ha venido bendiciendo y abriendo la palabra. Hemos estado hablando sobre la fe de los antiguos, cómo esa fe fue manifiesta en la vida de esos hombres de Dios de la antigüedad. Y en cada tema hemos visto una manera en la cual la fe de ellos se proyectó. Y nos ha bendecido. He recibido testimonios de personas, tanto acá localmente como en las naciones, que han recibido esta palabra y ha sido de gran bendición a sus vidas. Y a mí personalmente ha sido el primero que me ha tocado mucho el caminar a través de las experiencias de fe de estos hombres de Dios. Y es la misma fe de la cual Jesucristo es el autor y consumador, revelada a aquellos hombres que Dios llamó como nos llamó a nosotros, para la vida del reino, para la vida de su voluntad eterna. Es una revelación de eternidad la fe en este tiempo temporal. La fe es una impartición del cielo a hombres y mujeres que habitamos en la tierra, aunque no somos de la tierra. La fe le pertenece a todos los que han sido preelegidos, predestinados, prediseñados en Cristo Jesús. Es el recurso del cielo, el don, la capacidad que el cielo imparte a aquellos que le pertenecen a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. No se pueden recibir las obras de Dios sin fe. No se puede caminar con Dios sin fe. No se puede recibir ni vivir la vida de Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios. Para Dios todo es posible, pero para los hombres es imposible agradarle sin la fe. Amén. Es esencial, tanto así que decían los santos que el justo por la fe vivirá. Diga, la fe de Dios es mi vida. Entonces en esa fe está nuestra identidad. En esa fe está lo que somos. No lo que somos desde el momento en que nacimos del vientre de nuestra madre, sino lo que somos desde la eternidad en la mente de Dios. Está contenido en esa fe. Cuando esa fe se nos revela, como pasó con Abel, como pasó con Noé, como pasó con Abraham, como pasó con Moisés y tantos mencionados acá, tanto hombres como mujeres, cuando esa fe se revela, provoca un cambio radical en nuestra identidad o en el concepto de identidad que tenemos. Y vimos en la fe de Abel una fe que daba excelencia, una fe que produjo un altar de acuerdo a Dios, un altar conforme al carácter y a la voluntad del Dios al que se adoraba. Vimos en la fe de Noé una fe de obediencia extrema en un tiempo de desobediencia extrema. Vimos en esa fe cómo Noé durante 120 años estuvo con sus hijos y su familia construyendo un arca, simplemente agarrado de una palabra y de una instrucción divina, que humanamente no tenía sentido. La instrucción en la cual se movió Noé con su familia durante tanto tiempo no tenía sentido, porque nunca había llovido en la tierra. Era un vapor que regaba la tierra. Nunca Noé había visto un barco, un arca, cosas, dice la palabra, de las cuales nunca él había escuchado. Y sin embargo, en una obediencia extrema con su familia, se dedicó a obedecer a Dios. Y por esa fe salvó al mundo, a su familia, y también fue declarado pregonero de justicia.
condenó al mundo, salvó su familia y fue un pregonero de la justicia. Vamos a ver la fe de Moisés. Ya todos tienen el capítulo 11. La palabra de Dios, vamos a leer desde el verso 23, dice lo siguiente. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron el mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, a quedarnos en Moisés. Ahí estamos metidos en Josué ya. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver cómo el Señor nos va llevando. Ustedes saben que Egipto en la palabra representa el mundo y su cultura de pecado. Faraón representa a Satanás y su cautiverio dictatorial sobre la humanidad perdida. Israel representa el pueblo de Dios que ha sido liberado, sacado del mundo del pecado. Moisés es una tipología del Cristo que nos libertó también. Y hay ciertos rasgos proféticos, tipológicos que vamos a estar aplicando a nosotros hoy, tomado de esta historia, muy poderosos. Porque para nuestra enseñanza se escribieron estas historias. Y hay en cada historia literal, hay una verdad espiritual que se aplica a todos los tiempos de la humanidad. Y nosotros vamos a aprovechar para nuestra firmeza en este día lo que el Espíritu Santo nos pueda dar en relación a esta fe de Moisés. La fe de Moisés yo la veo como una fe libertadora. Diga, una fe libertadora. Todo lo que se habla de Moisés tiene que ver con un proyecto de libertad, de liberación. Por eso, de hecho, el libro que relata la liberación de Israel de Egipto se llama el Éxodo, que significa salida. La liberación que a través de Moisés Dios le dio a Israel. Moisés es visto para Israel, es como un prócer, el prócer principal de la patria. Como nosotros vemos a los que libertaron los pueblos, José Martí, nuestros padres de la patria. Moisés es visto para Israel como ese prócer que Dios usó para ser el libertador, y es su profeta más respetado, es Moisés. Por eso cuando se dio la transfiguración y el Señor quería redireccionar la atención de los discípulos solamente hacia Jesús, aparecieron Moisés y Elías, y el Señor borra a Moisés y a Elías y deja a Cristo, porque ahora ustedes a este es que van a oír. Porque la fe y el respeto que había hacia Moisés y Elías como profetas era muy, muy grande en Israel. Y el Señor quería asegurarse de que ninguno compitiera con Jesús, porque Jesús es superior a todo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Muy bien. Una fe libertadora. En el verso 23, creo que más bien nos está hablando de la fe de los padres del niño. Cuando dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Diga, la fe de Moisés
primero estuvo en sus padres. Vamos a empezar por ahí. Los padres de Moisés nunca se imaginaron que estaban criando a un libertador de la envergadura que Moisés llegaría a ser. Yo creo que ellos ni siquiera se imaginaban lo que iba a llegar a ser ese niño. Pero la palabra dice que cuando ese niño nació y lo vieron un niño hermoso. Y esa palabra, tanto en el original hebreo como en el original griego, no significa simplemente una hermosura física, un atractivo físico. Habla de que era un niño valioso. Era un niño que tenía de propósito. La idea que encierra el término en el hebreo, cuando se habla ya, es que vieron propósito. Vieron en ese niño que ese niño nació para algo, aunque ellos no sabían para qué. Ese niño causó en los padres, primero que todo, una impresión de que hay que cuidarlo con un cuidado extra. Y cuando el rey dio el mandato de destruir, de matar a los niños para tratar de frenar el crecimiento del pueblo, porque se estaba haciendo más numeroso que los egipcios, dice que sus padres no escatimaron, no hicieron caso al mandamiento del rey, no temieron el mandamiento del rey, sino que agarraron el niño y lo cuidaron, aún exponiendo sus vidas. Y la mamá le hizo un junquito, un barquito de junco. Imagínense que realmente era de papiro, que era el papiro que se usaba también para la escritura en Egipto. Y ese barquito, con el esmero, el cuidado que esa madre le hizo a ese barquito a ese niño y el padre, porque era hermoso, era valioso, era un muchacho de propósito. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando usted nació era una persona de propósito? Lo que pasa es que a lo mejor sus padres no lo vieron. Los que lo criaron no lo vieron. No tuvieron esa visión, ese sentir del Espíritu, porque a lo mejor en ellos no estaba la fe. Pero el cielo sí lo vio. Jehová sí lo vio. Jesucristo lo vio. Los ángeles lo vieron. Y por eso Dios lo ha cuidado a usted hasta aquí, se le reveló. Y usted es un hijo, una hija de Dios con propósito. Amén. 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 Y dice la palabra que esa fe de los padres produjo un cuidado extremo hacia ese niño, a pesar de la amenaza del rey. La madre de Moisés no se imaginó que estaba formando a un libertador. Pero escuche esto, que aquí es que vamos a centrarnos en esta mañana. Ella no sabía que había parido un libertador. Y cuando la hija de Faraón, por el designio soberano de Dios, la llama a ella para que amamante y críe al niño, a su propio hijo. Ustedes conocen la historia. Algo que muestra la soberanía de Dios cuando nace una persona de propósito. Cuando hay propósito, Dios siempre está ahí, guiando la historia de tu vida. Y aún en todas las cosas negativas que te sucedan, el Señor está ahí, porque Él cuida lo que Él diseña. Aleluya. Gloria a su nombre. Y ella no sabía que iba a llegar a ser ese muchacho, pero ella se dedicó a enseñarle quién era él. Diga, le enseñó quién era. Lo demás vino después. Y es lo primero que hace una fe libertadora. Lo primero que produce es una liberación en tu propia vida, en tu identidad. Te libera de una identidad falsa y te revela la identidad verdadera. ¿Por qué razón te digo esto? Vamos a verlo en la palabra, en el caso de Moisés. Esta madre, yo estoy seguro que cuando le daba el pecho a ese niño, le decía, tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Yo estoy seguro que los años que le permitió el Señor criar a Moisésito, ella le decía, mi hijo, recuerda, tú no eres de aquí. Estás aquí, pero no eres de aquí. Eso que tú ves, tú no eres eso. Tú no eres de este lado, tú eres de aquel lado, aunque son esclavos. Tu origen es de allá. Tú estás aquí, pero tu origen es de allá. Diga conmigo, yo estoy aquí, pero mi origen es de allá. Santo.
Y ahí está el Espíritu Santo que te amamanta, como esa madre de Moisés, porque el Señor te entregó al Espíritu. Y el Espíritu Santo todos los días te dice: estás aquí, pero eres de allá. Está desarrollando, madurando una identidad para llevarte a ser, oye bien, lo que Dios diseñó que tú serías. Y a lograr en Dios lo que Dios predeterminó que vas a lograr en Él. Ahí te está reafirmando y te está desarrollando esa conciencia madura, porque vas a llegar a ser grande como Moisés. Diga: yo voy a llegar a ser grande como Moisés. El Señor te lleva a una madurez de conciencia, de identidad, para que puedas llevar a cabo en el tiempo, cuando se alinee el tiempo con su voluntad, la obra para el cual Él te ha llamado, como hizo con Moisés. Mis amados, yo veo eso en la madre de Timoteo también. Yo creo que la madre de Timoteo nunca se imaginó que estaba criando a un futuro ministro de la envergadura que llegó a ser Timoteo. Cuando se estudia la historia, la biografía de Timoteo, fue un hombre muy útil a la obra de Dios en Asia Menor, en esos lugares donde el Señor los llamó a ministrar. Y la madre, me imagino que se ocupó de reafirmar la identidad en este muchacho. Reafirmar la identidad. Porque cuando Dios pone en mano de alguien, un hombre o una mujer de propósito, lo primero que Dios le requiere a quien lo va a cuidar es que le reafirme quién es en él. La iglesia está aquí, es para reafirmar en los hijos y las hijas de Dios quiénes son. Y de hecho, ayer estábamos el pastor y yo hablando, y qué hermoso ver el grupo que estuvo en la reunión con el propósito de la escuela ministerial en enero. Nuestro trabajo no es hacerlo a usted un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista. Es reafirmarle la identidad. ¿Quién es usted aquí en esta tierra? El resto lo hará el Señor. Él va a decidir en qué usted va a funcionar. Pero usted en esa escuela va a saber quién es y para qué está aquí. Ese es el trabajo. Y el Señor nos ayude a lograrlo. Amén. Es igual en todos los aspectos de la vida del reino. La enseñanza tiene que estar orientada a reafirmar la identidad. ¿Por qué razón? Porque mire, lo que pasó con Moisés se debió a eso, amado. Note usted que primero habla de la fe de los padres, lo guardaron, lo cuidaron. Sabemos que la madre fue la que lo amamantó y lo crió. Luego el verso 24, mire, dice: por la fe Moisés, ahora está hablando de la fe propia de Moisés en el 24. Ya no es la de los padres, ahora es la fe de él. Dice que por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, diga maduró. Cuando llegó a ser maduro, 40 años tenía. Ahí ya. Cuando tuvo una conciencia madura de quién él era, entonces dice que por esa fe, él tomó algunos pasos que tienen que ver con la identidad. Dice: rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Yo te pregunto, ¿por qué rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón? Adquirió conciencia de quién era. Y él dijo: yo no soy de aquí. Yo me imagino que él se paraba y decía: yo estoy aquí, pero yo soy de allá. Yo soy uno de ellos. Y a medida que pasaban los años, al llegar a la edad de 40, ya él no pudo aguantar más. El fuego de Dios lo tomó. Y le dijo: llegó el tiempo. Y él dijo: ya no me llamen más egipcio, hijo de la hija de Faraón. Yo no quiero identificarme más con este asunto, porque esto es una farsa. Esta identidad es falsa. Yo no la acepto más. Ahora yo voy a actuar conforme a mi verdadera identidad. ¿Y saben qué me ministra? Que el hombre rehusó, entregó su identidad de realeza para tomar una identidad de esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque llegó a un punto de entender que la identidad de él no consistía en las riquezas, en la fama,
en la distinción de Egipto, sino en lo que Dios había dicho que él era. En el propósito de Dios. En quién era él en el plan eterno de Dios. Y por eso él rehusó. Esa palabra tiene que ver con el mismo sentido de Abraham cuando entregó a su hijo Isaac, que Dios le dijo: por cuanto no me rehusaste, en otra palabra, me lo entregaste, me lo soltaste. Moisés soltó eso. ¿Por qué? Porque el que entiende quién es en Dios suelta todo lo que es falso y todo lo que lo tiene atado a este mundo. El que entiende quién es en Cristo Jesús va a soltar la falsa identidad del mundo. No se va a aferrar a nada del mundo. Aleluya. Ni le va a hacer falta. Porque el problema es aquí, que está en la conciencia. Madurez de conciencia. Llegó a ser grande. Maduró, se hizo hombre. Tenía pensamiento maduro. No era un adolescente. Ya era un hombre con carácter. Y ese carácter forjó en él decisiones firmes. Decidió hacer lo correcto, no lo que le convenía. Repítalo conmigo. Decidió hacer lo correcto, no lo que le convenía. Somos maduros cuando sabemos hacer lo correcto, cuando hay que hacerlo y no lo que nos conviene. A él no le convenía seguir siendo egipcio. Perdón, a él le convenía seguir siendo egipcio. No le convenía identificarse con los esclavos hebreos. Pero lo correcto era que se identificara con su pueblo, porque había un propósito de liberación, que él tenía que ver con eso. Y con la identidad egipcia no podía llevar a cabo ese propósito. Él necesitaba la identidad de Dios para hacer la obra de Dios. Rehusó llamarse. En Hebreo capítulo 9, ponga un marcador y miren Hebreos 9, el término que se usa en el idioma griego es el mismo que se utiliza en el 9, 2 y 3. Dice la palabra: el tabernáculo fue dispuesto así, dos puntos, en la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Mire la palabra, que se llama el lugar santo. Esa palabra llama es la misma palabra usada cuando dice rehusó llamarse, ser llamado. Que es un término que cuando se usa en la Biblia, entre tantos términos para llamar, se usa para denotar identidad, para identificar, para distinguir. Se distinguía el lugar santísimo de los otros lugares. Y por eso se usa el verbo aquí, que era llamado el lugar santísimo. Así se distinguía ese lugar. Así era conocido ese lugar. Así era diferenciado ese lugar. Luego, en el 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama otra vez el lugar santísimo. El otro es lugar santo y el del verso 3 el lugar santísimo. Había una diferencia entre los dos lugares. Y el nombre con el cual se llamaba marcaba esa diferencia. Identidad. Ahora, el mismo término también, cuando en Hechos 3:2, vaya al libro de los Hechos, manteniendo un marcador en Hebreos 11. Hechos 3:2. Hay otros textos más, pero es suficiente con estos que le voy a mostrar para hacerle énfasis en el uso. Cuando dice rehusó ser llamado, no es simplemente una forma de nombrar verbalmente, sino habla de una identidad. Entregó la identidad que tenía. Hubo un cambio en su identidad. Su identidad sufrió una crisis, un cambio crítico. Esa es la idea. Aquí en Hechos 3, verso 2 dice: y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Se llama, el mismo término, La Hermosa. De todas las puertas del templo, esa se distinguía, se identificaba como esa es la puerta de La Hermosa. Entonces, ser llamado
la palabra lego en el griego era usado para identificar, clasificar, distinguir. Entonces, el significado original, literal, aplicable del término es ser identificado, ser clasificado, ser distinguido o ser conocido como tal. ¿Ok? Lo cual podría desencadenar la idea de que Moisés soltó, entregó la identidad de la realeza por la identidad de los esclavos de su pueblo. Un cambio. Diga, para eso se necesita madurez de conciencia. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se hizo grande. ¿En qué se evidencia la madurez de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Que aunque le duela, suelta lo falso cuando lo descubre para aferrarse a lo verdadero. No se engaña a sí mismo el maduro, la madura. No sigue viviendo en una burbuja de una falsa identidad cuando ha descubierto su verdadera. Porque me conviene. Me conviene andar así. Me conviene vivir así. Es que no puedo cambiar ya esto porque es que me conviene. No hay madurez. Pero cuando llegó el momento que Moisés se dio cuenta de la burbuja en la que estaba y dice, esta no es mi verdadera vida. Salió de la burbuja y entró a la verdadera. Entonces, cuando se da esa crisis, ese cambio, y él suelta, rehúsa, entrega, amados míos, entonces se desata en él el propósito de Dios para la liberación. Esa fe libertadora comienza a operar en la vida de Moisés. Y Dios lo primero que hace es que lo mete en un entrenamiento. Amado. ¿Y qué fue lo que el entrenamiento de Moisés? Escuche esto, cómo me lo reveló el Señor. Dios tuvo que hacer una operación en la autoestima de Moisés. Él obedeció y entregó, no pudo aguantar más, pero de ahí para allá comenzó el Señor a trabajar en su autoestima. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando usted se le revela el reino y usted pasa de muerte a vida, usted nace de arriba, nace de nuevo, ya usted no tiene autoestima, usted tiene la estima del cielo. Usted va a comenzar a desarrollar la estima del cielo en el hombre nuevo, en la mujer nueva. Usted comienza, la estima del hombre nuevo va eclipsando la autoestima del viejo. ¿Me doy a entender? Si usted no es capaz, no llega a un punto en su vida de entender eso, que Dios tiene que trabajar y tiene que operar en tu autoestima personal para que la de Él, el diseño eterno de Él, se comience a mirar y a operar en tu vida, porque te ha llamado con un propósito, y hasta que Él no trabaje en tu autoestima como hizo con Moisés, Él no va a poder cumplir a plenitud ese propósito, porque la voluntad de Dios no puede ser prosperada en tu vida hasta que no se te revela tu verdadera identidad. No va a operar en tu vida la voluntad de Dios hasta que no se te revele tu verdadera identidad. Porque de ahí es que Dios empieza a desarrollar su propósito en nuestras vidas, operando en nuestra identidad. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que el mundo, Egipto, el mundo, nos ha construido una estructura mental, un estado de conciencia, de una identidad falsa, donde pensamos que somos lo que no somos. Y desde ese punto de partida no podremos hacer la voluntad de Dios. Oiga bien esto. Dios tuvo que operar en la identidad de Moisés para usarlo como instrumento de libertad. Lo repito. Dios tuvo que operar en la identidad de Moisés para usarlo como instrumento de libertad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tuvo que revelarle quién era. Amado, yo puedo tener años en la iglesia.
Yo puedo conocer la Biblia. Yo puedo ser una persona con mucho conocimiento, títulos teológicos o seculares, lo que sea. Adquirir prestigios y otras tantas cosas. Pero si no sé quién soy, eso no me sirve de nada. ¿Me escuchan? Por eso, lo primero que el cielo hace cuando se te revela es que te comienza a destapar la realidad de quién eres en Dios, quién eres desde la eternidad. Se comienza a destapar el diseño eterno. No quién eres desde la partida del nacimiento, del alumbramiento de tu mamá, sino en la mente de Dios. Hechos 7. Pasaje importante en cuanto a esto de Moisés. Hechos 7. Verso 20. Mire bien. En aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios. Note que en Hebreos se dice que era hermoso. Aquí cambia, dice era agradable a Dios. Él fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Note cómo lo crió, como a un hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Parece que Esteban tenía más informaciones que la que revela el Éxodo. Me imagino que había leído otros escritos judíos sobre la historia de Moisés que nosotros no tenemos, pero que los judíos lo tienen. En el caso, por ejemplo, de Flavio Josefo, un historiador judío, dice que Moisés peleó las batallas de Faraón. Fue un guerrero muy famoso en Egipto. Salió a defender la causa egipcia al frente de ejércitos egipcios. O sea que el hombre vivía bien y tenía prestigio, gozaba de una exagerada importancia y algunos hasta opinan que tenía futuro como rey. Fue criado como hijo de la hija del faraón. Era el nieto adoptado y muy posiblemente el heredero. Verso 23 dice, cuando cumplió 40 años, le vino al corazón, eso fue Dios, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió y matando al egipcio, vengó al oprimido. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Note la palabra liberación. Por eso hay que llamado la fe de Moisés la fe libertadora, porque esa palabra se destaca en el propósito para el cual nació Moisés. Él pensó que ellos entenderían que Dios daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz diciendo, hombres, son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, hermano, dejó el limpio. Se fue. Pero Dios estaba detrás de todo eso. La soberanía de Dios. Moisés huyó y vivió exiliado en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 40 años después, un ángel le apareció. Ya tenía 80 cuando le aparece el ángel. Y entonces el ángel ahí les revela la misión ahora
que tiene que cumplir. Por eso le digo que Dios lo trató un tiempo trabajando en la autoestima. Mire, Moisés nunca, yo veo a Moisés, por ejemplo, administrando sus cosas personales. Primero administró, según la historia, los ejércitos de Faraón, la guerra de Faraón, sirvió en el palacio de Faraón. Luego cuidó las ovejas de su suegro Jetro y después las ovejas tercas de Dios, de Israel. Siempre Moisés estuvo cuidando lo que no era de él, tratando con lo que no era de él, por el propósito que había en su vida. Por eso fue importante el asunto de la identidad. Matarle el egocentrismo para poder llevar a cabo la obra que Dios tenía con él. Algunos pensamientos muy importantes. Lo primero que veo es que él se respondió a la pregunta, en realidad, ¿quién soy? Pregúntele a tu hermano, ¿te has respondido a esa pregunta? Si alguien te pregunta, ¿quién eres? ¿Qué contestarías? Claro, ahora por lo que ya tú has escuchado del sermón, dirá, yo soy diseñado por Dios desde la eternidad. Ahora sí. Pero generalmente lo que uno hace, yo soy dominicano, me gusta el mangú, me gusta así, me gusta asado. Y uno se identifica por lo que es en lo natural. Yo estudié en tal universidad, tengo tal título, soy esto. Y usted escucha hasta en la iglesia que, y ahora el obispo, reverendo, doctor, fulano de tal. Y esa es la identidad. Y los nombres y los títulos. Y uno se presenta pensando que en realidad eso es lo que uno es. Así estaba Moisés hasta que llegó el momento de la crisis, cuando maduró de conciencia y se dio cuenta quién era. Él tuvo que contestarse la pregunta, ¿quién soy yo? Para que Dios te pueda usar, te va a llevar a un punto, a un rinconcito y te va a hacer entender quién eres realmente. ¿Quién soy yo realmente? ¿Y para qué estoy aquí en esta tierra? Él tuvo que responderse esa pregunta. Y también no solamente quién soy yo, sino de cuál lado debo estar. Porque a veces pareciera que algunos están de los dos lados a la vez. Cuando Dios te revela la identidad genuina tuya, ya tú no estás en dos lados a la vez, tú te identificas con uno solo. El reino, la vida del reino. Cuando tú entiendes que eres de arriba, ya no de abajo, que estás en el mundo pero no eres del mundo, cada día vas a aborrecer más este mundo. Cada día te vas a identificar más con lo de arriba y menos con lo de abajo, no con las dos cosas a la vez. Entonces Moisés llegó a un punto que tuvo que decidir, o sigo en los dos lados a la vez o me decido por uno solo. Para eso Dios tuvo que trabajar en su identidad, su concepto, su conciencia de quién era. Amados, diga conmigo, jamás podría libertar a los hebreos pensando como egipcio, viviendo como egipcio y disfrutando a Egipto. Nació para liberar un pueblo y él no iba a poder llevar a cabo ese proyecto de Dios jamás si seguía pensando como egipcio, si seguía viviendo como egipcio y disfrutando a Egipto, porque él pudo quedarse allí, como decimos, como un pachá ahí en la casa de Faraón, disfrutando. Porque ahí lo dice Hebreos, que él escogió mejor, prefirió sufrir con sus hermanos que eran esclavos antes de disfrutar. Diga sufrir antes de disfrutar. Por eso muchos no quieren perder su identidad falsa, porque la falsa te da disfrute que tú no quieres soltar. Cuando te acomodas a esa falsa identidad como Egipto quería tener a Moisés, es difícil soltarla. El joven rico, Señor, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Él no sabía de qué se trataba eso. Él quería, como Dios nos ministró en la última enseñanza, él quería ser ministro de libertad part-time y seguir siendo full-time el riquito cómodo.
¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él pensaba que la vida eterna era algo que tú comprabas con una buena obra. No, espérate. Esto es nacer de nuevo. Esto es un envolvimiento total. Esto es desde la eternidad y para la eternidad. Esto no es hacer una obrita para que tú te ganes el cielo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme y anuncia el reino conmigo. Se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque la identidad de él eran sus riquezas. La vida de él estaba definida por lo que él tenía y por la estructura de comodidad y de confort que tenía. Soltar esa falsa identidad costaba. Diga, tiene precio soltar la falsa identidad. Pero dice que Moisés prefirió soltar la falsa y agarrar la verdadera. Y sufrió. Pero cumplió la voluntad de Dios. Y yo le aseguro que después que Dios se lo llevó, está mucho mejor que el faraón ahora mismo. ¿Y qué ejemplo nos dejó Moisés? Amado. No podía llevar a cabo la obra liberadora si él mismo no hubiera sido libertado de su falsa identidad. Yo no puedo ministrar libertad si yo mismo no he sido liberado de mi falsa identidad. Para yo poder ser un ministro de libertad, yo necesito ser liberado de mi falsa identidad. Por eso decía en 2 de Pedro 2, verso 19, hablando de los falsos ministros de libertad. Dice, ellos le prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. No les pueden dar libertad porque no la tienen. Entonces, una persona cautiva en su conciencia, aferrada a la falsa vida del mundo, jamás podrá ser un ministro de poder que podrá llevar libertad a otro. ¿Por qué? Porque una persona con una falsa identidad no tiene seguridad, es una persona insegura. Y si usted no tiene seguridad, ¿qué seguridad le puede ofrecer a otro? El caso de Herodes, el problema de Herodes era la inseguridad, porque su identidad era el trono. Él no se concebía como ser humano, como persona que tenía valor sin ese tronito. Ahí el poder ahí. Y todo el mundo como un títere. Y por eso mató a los niños, mató a su familia, todo el que él sentía, no importa que fuera su madre, su hijo, quien sea, que le iba como a codiciar el tronito, lo mandaba a matar. Porque esa era su identidad. El poder. Una inseguridad terrible. ¿Por qué el mundo está lleno de gentes inseguras? ¿Por qué el mundo está lleno de gente con complejos? Amado, es porque están viviendo en una identidad falsa. No han descubierto su verdadera identidad en Dios. Entonces el hijo de Dios, la hija de Dios, que entiende, madura como Moisés, llega a un estado de conciencia y entiende quién es en la mente de Dios primero que todo. En Cristo Jesús desde la eternidad, usted jamás va a vivir con una inseguridad por algo que pierda, o por algo que le quiten, o por algo que se le estén amenazando, por lo que sea, o por algo que tenga que dejar. Mire ahora mismo ahí en California los escenarios de las personas cuando hablan de sus mansiones que se le quemaron. Solamente el que tenga la identidad verdadera hablará y estará tranquilo de que bueno, eso se perdió, pero Dios sigue conmigo y yo soy de Dios y Dios me ayudará otra vez. Pero los que tienen su identidad cifrada en eso, están llorando, ahora mismo están en manos de psicólogos, de psiquiatras, bebiendo pastillas. Algunos, quién sabe, se estarán pensando quitar la vida. Porque hasta que no descubres quién eres en realidad, tú no puedes aprender a vivir la vida real. Amado. Él debía ser liberado de la identidad falsa para que pudiera representar a Dios y ser usado por Dios. No hay cosa más fea, más horrible que una persona representando a Dios con una identidad falsa. Por eso dijo, es necesario nacer de arriba. Dios te hace nacer de arriba, te revela quién eres en Él para poderte llevar a hacerlo de Él y representarlo a Él. El problema de la iglesia, como pasó con Israel, cuando la iglesia ya dejó de representar a Dios dignamente y como es, cuando la iglesia perdió su identidad en Dios. Ahora el trabajo del Espíritu Santo es recuperar, restaurar la identidad de la iglesia, para que la iglesia pueda ser útil como ministro de libertad al mundo.
Porque conocerás que primero la verdad, y la verdad os hará libre. Yo no puedo ser un ministro de la verdad viviendo en una mentira, creyéndome ser lo que no soy. ¿Por qué? Porque desarrollar una conciencia madura de quién realmente soy determinará el impacto que hará mi vida en el lugar en donde estoy. ¿Me escuchan? Desarrollar una conciencia madura de quién realmente soy determinará el impacto de mi vida en el lugar donde estoy. Entonces Moisés necesitaba eso en su vida. Yo quiero que veamos ahora algo en Mateo 16, 24. En la exposición pasada, hablando de la fe de Abraham, lo toqué, pero no me metí en donde me voy a meter ahora. Hice simplemente referencias oscilantes, pero no profundicé. Ahora yo quiero ir a algo un poquito más. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar, mira ahí la palabra, su vida, note bien, su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Note el posesivo. Su vida. Su vida. Tiene que perder su vida. Tiene que entregar su vida. Porque esa es su vida, representa su identidad falsa. La vida que el mundo le ha construido. La vida material, mundanal. Tienes que entregar tu vida, como hizo Moisés. Su vida era la que Egipto le había dado. Y llegó un momento que él entendió que esa vida de él tenía que entregarla para poder entrar a las dimensiones de la vida de Dios para él. Y, amados, nosotros, y yo me incluyo, la mayoría de los esfuerzos y sacrificios que vivimos haciendo diariamente para proteger y cuidar esa vida. Estamos más ocupados en cuidar la identidad falsa que la verdadera. Maquillamos más la falsa, defendemos más la falsa, invertimos más en la falsa. Nos dedicamos más a la falsa identidad. Por eso es que Jesucristo dice: ustedes no pueden entrar a esta nueva vida, a este proyecto de libertad que yo he traído, porque el Señor me ungió para administrar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar el año agradable del Señor. Yo vine a una misión que nadie puede llevarla a cabo si primero su identidad no es alterada diametralmente. Su falsa identidad. O sea, que primero tienes que ser liberado para poder ministrar libertad. Y el primer campo de liberación en nuestras vidas es nuestra falsa identidad, nuestra autoestima dañada, construida de una manera perniciosa por el mundo en el que vivimos, el sistema en el que fuimos levantados. Entonces no era simplemente quitarle el egoísmo, era ser liberado de una falsa identidad. Porque en el contexto, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro dice: Señor, ten compasión de ti, que esto no te suceda. Cuando el Señor dice: voy a tener que ir a la cruz, Pedro dice: ¿cómo tú vas a llevar tu vida a la cruz? ¿Cómo vas a sacrificar tu vida? Que eso jamás te suceda. Pedro no estaba dispuesto a sacrificio. Y en el contexto Jesús le dice: es que Pedrito tiene una conciencia de vida, que él no entiende que en el reino esa vida hay que entregarla. Hay que pensar en cruz. En cruz. Cada día. Toma tu cruz cada día. Es ir siendo liberado de esa falsa identidad para vivir en la verdadera. La que Cristo vino a darte es la verdadera. Entonces no podemos ser ministros de libertad y de la vida del reino en la tierra con las dos identidades, bailando pegadito ahí, bolerito ahí. No, hay que soltar una.
Ustedes ven que yo bailaba bolero. Ahora danzo como David, ¿verdad? Eso era de la vieja identidad. Le gusta el bolero, la salsa, el merengue y la bachata. Esa es la vieja identidad. Ahora no, danzamos para Dios. Alabamos a Dios. Entonces, amados, Jesús le dice, tienen que entregar su propia vida. Entonces podrán seguir. Ahora, note, esto fue algo repetitivo en Jesús. Siempre yo creo que los 3 años y medio Jesús se ocupó más que todo a tratar de ministrar liberación a la falsa identidad de los discípulos que otra cosa. Esa falsa identidad religiosa, esa falsa identidad en cuanto a la raza racial que tenían, en cuanto al prestigio, que hasta las madres vinieron a preguntarle, siéntame a mi hijo, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Note usted, ellos pensando en el trono, en la sillita del trono y Jesús con la cruz en la mente. ¿Usted se imagina? Iban a seguir en pos de él. Entonces Jesús está yendo hacia la cruz para redimir. Y los que están con él están pensando en el trono, en que él va a reinar ahora. Usted ve la cosa. Dios pensando en un tipo de vida de arriba para usted, de inculcarle eso muy dentro en su hombre nuevo, para que usted madure en conciencia y usted sea el instrumento para llevar a cabo la obra poderosa de él en la tierra. Y usted pensando en morirse para irse al cielo, en que Dios me bendiga, en que me resuelva este problemita, en que me sane la enfermedad. No está mal que usted ore para que Dios le prospere, le bendiga, le sane su enfermedad, pero ese no es el quid del asunto. Porque tú no eres tu cuerpo, tú estás en el cuerpo, dice la Biblia. Mire algo, vaya a Lucas 12 para que vea algo. Lucas 12, para que darle esto con la palabra, de la misma boca de Jesús. Mire, en el Evangelio de Mateo, cuando se habla de esto, se habla en otro contexto, pero aquí se juntan dos cosas que revelan en el contexto que Jesús lo dijo, cuando dijo no os afanéis por lo que he de comer, de vestir. En Lucas 12, mire conmigo verso 22. Bueno, vamos a leer desde el verso 16. 12:16. Dice, entonces les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes y me diré a mí mismo, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Esa era su vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. Mi Biblia dice tu vida, su qué. Que es el mismo término que se traduce alma, es el mismo término que se traduce el que no entrega su vida. Es la palabra su qué, que habla de la vida almática, la vida de las sensaciones, la vida del placer, la vida del comer, del vestir, la vida del gozar, la vida personal. Y aquí, esa vida tuya que tú tienes te la vienen a pedir esta noche. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Note bien, Moisés dejó los tesoros de Egipto para hacerse rico para con Dios. Ahora, continúe leyendo en el contexto. Dijo a sus discípulos. Ahora se voltea a sus discípulos. Por tanto, les digo, no se afanen. ¿Por qué? ¿Por qué?
la misma palabra suké que se traduce alma en el verso 20. Por vuestra vida, ¿qué han de comer? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Y luego le habla de los cuervos, consideren. Oigan, Jesús se está refiriendo a la falsa identidad que está fundamentada en lo que tenemos, en lo que comemos, en lo que vestimos, en nuestra imagen, en lo que el mundo ha construido, en lo que hemos acumulado. ¿No ha escuchado usted el pensamiento, tú eres lo que comes? Bíblicamente eso no es verdad, usted no es lo que come. Usted va a tener una buena salud, puede tener una buena o una mala salud dependiendo de lo que come, pero yo no soy lo que como. Yo soy mucho más que eso en Dios. Jesús duró 40 días sin comer y él no se murió. Moisés en el monte. Ahora no vaya usted a meterse en ese lío usted por su propia cuenta, si Dios no lo manda. Pero quiero darte una ilustración. Yo no soy lo que como. Puedo tener mejor salud si como bien, sí. Pero se define lo que uno es por cosas naturales, mundanales. Y eso es lo que nosotros llegamos a pensar. Y al pensar de esa manera, desarrollamos una estructura de identidad falsa. Y queremos vivir la vida del reino. Queremos obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, pero con una mentalidad de identidad falsa. Y para tú poder ser usado por Dios, representar bien a Dios, como Moisés era un pregonero de libertad en la tierra, tú necesitas ser liberado primero tú en tu mente de tu falsa identidad. Como pasó con Moisés. Hay que recibir la revelación de la verdadera. ¿Cuál es? En Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ahí es que está lo importante del versículo, esto es, no es para todo el mundo esto. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? ¿Qué fue lo que rehusó Moisés? Ser llamado ¿qué? Ahora, fíjese, tú tienes dos orígenes de llamado, de identidad. Tienes lo que el mundo te llama y tienes lo que Dios te ha llamado. Como Moisés, tiene que llegar el momento y diga, y tiene que ser ya. Porque el tiempo es corto, Cristo viene, hermano. Mira el mundo cómo está. Ya la iglesia, el creyente no puede seguir viviendo la vida cristiana ignorante de quién es realmente y para qué está aquí. Tiene que llegar un momento que tú tengas que poner de un lado a otro lo que el mundo llama, la identidad del mundo y lo que Dios te ha llamado. Dice que el que fue llamado conforme a un propósito, luego dice que el Señor los predestinó, el Señor los llamó para que fuesen formados. ¿A qué? A la imagen de su Hijo. Diga, ahí está mi identidad. Note que el llamado, oiga, como yo lo puse aquí, simplemente puse que el llamado produce una identidad. El llamado revela una identidad. En la predestinación hay un llamado. Y ese llamado encierra una identidad. No es simplemente que te dijo, Francisco, ven, sígueme. Eso no es lo que quiere decir. Ser llamado, por eso usted ve que en el texto está en presente. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. No dice que han sido llamados. Son, o sea, tienen un nombre, tienen una identidad. Y abajo está la identidad, la imagen del Hijo. Entonces primero es la identidad, después lo demás. Dios primero te va a bregar con la identidad, después te va a bregar con lo demás. Te va a limpiar la mente de todos esos falsos conceptos para poderte usar como un instrumento de libertad. Porque si yo no he sido libre, ¿cómo puedo ministrarle a otro la libertad del Señor? ¿Cuántas veces
nuestro valor como persona, aún conociendo a Dios, se hace tan barato, pero tan barato que si alguien me trata mal, ya yo siento que no valgo. Y es un error. Eso es un reflejo de la falsa identidad. Porque tú dejas de ser una persona porque alguien no te trate bien personalmente. Tú pierdes tu valor porque alguien no te lo dé. Amado, mi amada, mira, el valor que Dios te ha dado en Cristo, nadie te lo puede alterar, ni nada te lo puede quitar. Es un sello. Y ahí fue donde vino cuando tú logras abrazar eso y eso se te entra y eso gobierna tu existencia, tú te conviertes como Moisés en un libertador de Dios, en una libertadora, porque ahora tú eres libre, tú vas a andar libre. Y entonces, ¿qué pasa? Que como tú vas a proyectar seguridad, tú vas a proyectar firmeza de carácter, tú vas a proyectar un carácter definido, una identidad definida. Así la gente te va a tratar. Porque muchas veces, las mayorías de las veces, la gente te trata de acuerdo a lo que tú le proyectas. ¿Usted me entiende? Si yo ando con miedito y medio tímido, así me va a tratar la gente. Si yo me siento nada, así la gente me va a tratar. Pero si usted se siente firme en Dios, valorada en Dios, usted como Moisés se sintió y creyó que él era el libertador para su pueblo. Lo aceptó. Cuando él lo aceptó, lo aceptó. Y Dios lo usó. Porque, oigan, siempre, y con esto voy terminando, cuando Dios quiso usar a alguien, lo primero que le trabajó fue en darle firmeza y seguridad. Firmeza y seguridad. Y empieza aquí. Entonces Dios te invita hoy a que seas liberado de todo concepto falso que pueda quedar de tu identidad y entiendas quién eres, para que puedas representar y ser un ministro, una ministra de libertad, como Moisés. Repítalo conmigo, diga: la voluntad del Señor no podrá prosperar en mí si tengo una identidad falsa. Un pasaje de conclusión. Colosenses. Porque la identidad real debe ser revelada para que podamos ser una iglesia libertadora. Nuestra identidad real debe ser revelada en nosotros para que podamos ser una iglesia libertadora. Colosenses 3. Uno de los pasajes más hermosos en las cartas que habla de la identidad y que también nos revela el poder de andar en la identidad real. Yo leí y expuse muchas veces este pasaje y nunca lo asocié con la identidad hasta que el Señor me reveló estos caminos escriturales. Me di cuenta que Colosenses 3 habla de eso. Yo lo relacionaba con la salvación, el cielo, la vida nueva, etcétera, pero es una identidad nueva de la que se habla aquí. Por ejemplo, empiece del verso 1. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen ¿qué? Las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente, dice la versión mía. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto. Ve. O sea, las cosas de la tierra tienen que ver con esa identidad que quedó atrás al recibir la vida nueva en Cristo. Ustedes han muerto. Y su vida está ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Y muchos piensan que Pablo no solamente está hablando desde cuando usted fue salvo, que Cristo ascendió y usted está ya sentado con Él, sino muchos dicen que esa palabra, que la vida está escondida, habla del diseño eterno, escondido con Cristo en Dios desde la eternidad, que no empezó
cuando usted se convirtió. En Cristo estuvo, está y siempre estará escondido el diseño de su verdadera identidad. O sea que el diseño es en Cristo. Y Pablo está haciendo un llamado: apropiense en su mente, fijen su mente en ese diseño, no en el falso del mundo, de la tierra, el diseño de arriba. Porque ustedes murieron al de abajo ya. Y siga leyendo para que usted vea el efecto poderoso que tiene el poder entender, crear conciencia, desarrollar conciencia de ese nuevo diseño de identidad que estaba desde la eternidad en Cristo escondido. Porque dice, estaba escondido con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, mira la palabra, la vida de ustedes, ahí no es ni Fuqué, ni tampoco Zo, ahí es Zoé. Es la vida del reino, es la vida espiritual, es la vida celestial. Es la identidad del verdadero diseño, es la verdadera identidad. La vida de ustedes. Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, aquí viene, como ya ustedes no tienen esa identidad vieja, ahora tienen la de Cristo, vivan de acuerdo a esa identidad, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían en ellos. En otro tiempo. Pero ahora, diga, en mi nueva identidad, en mi identidad real, dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre. Nótelo bien. Del viejo hombre con sus prácticas, y se han vestido del nuevo, nótelo bien, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una nueva identidad. Siga leyendo. Aquí no hay, mire aquí, cuando se adquiere esa nueva identidad, la real, entonces toda identidad temporal y falsa, terrenal, cae por su propio peso. Ya aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Denle un aplauso al que reina. Santo. Aleluya. Esa es tu identidad real. Ahora, mire cómo se proyecta esa nueva identidad. Mire, no es dinero, no es un auto de lujo, no es una mansión, no es prosperidad financiera y mundanal y material, no son riquezas materiales. La base de esa identidad es lo que sigue a continuación. Mire el verso 12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros cuando alguien tenga queja contra otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y que sean ¿qué? Agradecidos. Denle un aplauso al que vive. Esa es la identidad nueva. Amor, amor, paciencia, benignidad, bondad. Es el carácter de Cristo, es la imagen del Hijo, es la vida del Hijo en tu vida ahora. No podrás liberar a nadie si no eres liberado en tu conciencia de tu falsa identidad. Moisés tuvo que sufrir esa crisis, nosotros también. Dios nos sacó de esa falsa vida que el mundo nos dio. Ya no podemos seguir pensando que somos lo que no somos, sino Dios nos enseña a pensar que somos lo que somos en Él. Y esto no depende de ningún factor natural, de ningún factor terrenal, ni religioso, ni financiero, ni nada. Depende de que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Dale un aplauso al que vive.
Aleluya. Aleluya. Mira esto. Mira la tapa al pote. ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Yo estoy de acuerdo con que el cielo es mi último destino. Ahora, pero tú sabías que para que el cielo sea tu último destino, primero tiene que ser tu origen. Porque solo lo que se diseñó en el cielo vuelve al cielo. ¿Tú sabes por qué tú vas para el cielo? Porque tu origen es del cielo. Dale un aplauso al que vive. ¡Aleluya! O sea, deja de ver al cielo solamente como tu destino. Velo como tu origen también. Vive como un originado en el cielo. Naciste de arriba. Tu diseño fue de arriba. Y esa imagen de Cristo es tu diseño celestial. Ese es tu origen. Cuando vives en amor, cuando vives en paciencia, cuando perdonas, cuando practicas la benignidad, cuando andas en el fruto del Espíritu, tú estás dando honor a tu origen. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Moisés, por esa fe que nos revelan los antiguos. Oh, que así como esa fe ministró una poderosa liberación en Moisés primero para él poder ser el libertador, que hoy en la iglesia, en nosotros también, esa fe nos libere de todo falso concepto que nos tiene rezagados, que nos impide representarte y andar en la seguridad, en el denuedo y en la poderosa misión de ministrar la libertad que Cristo vino a traer en la verdad. Porque la libertad se gesta en la verdad. Señor, oramos que esta palabra caiga en buena tierra. Como mi pastor oró, yo reafirmo esa oración, me uno a él y oro que esta palabra dé fruto abundante en nuestros corazones. No permitas que las aves del cielo se lleven la semilla. No permitas, Señor, que el sol la queme ni que los espinos la ahoguen. No, Señor, que sea buena tierra cada corazón. Que salgamos de aquí claros. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? Para así poder llevar a cabo la obra que tú nos has entregado de una manera eficaz, para que tu voluntad prospere en nosotros. Enséñanos como padres a afirmar la identidad de Dios en nuestros hijos. Enséñanos como hermanos en nuestras conversaciones y en nuestra comunión, reafirmarnos la identidad nueva, no darle alimento a la vieja. Enséñanos como pastores, como maestros, a desarrollar, Señor, la revelación de tu corazón para llevar a tu pueblo a andar en la identidad correcta. La iglesia necesita ser restaurada a la identidad real en Cristo. Oh, mi Dios, cuántas cosas se podrían decir, pero solo lo que tu palabra nos ha concedido en esta mañana podemos compartir. Y oramos que esa palabra haga una obra impactante, no solo en nosotros, sino en aquellos con quienes nosotros la compartamos. Que llegue lejos esta palabra y pueda ser de bendición a muchos corazones que sean vueltos a ti y que podamos responderte a ti como tú lo mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan siendo bendecidos. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Señor nuestro Dios y Padre, apreciamos el tiempo, estas horas que hemos estado juntos contigo en tu presencia, teniendo la libertad de poder adorarte en espíritu con nuestros hermanos y a la vez teniendo la dicha de sentarnos a recibir tu palabra. Gracias por la palabra que tú elegiste para nosotros hoy. Salimos de aquí con la disposición de vivir esa palabra. Señor, que pase más allá de los oídos, que llegue a nuestro interior, Padre, que el Espíritu Santo pueda allí legislar y hacer que esa palabra sea verdad en nosotros, que en este mundo confuso y malo, oscuro y tenebroso, podamos vivir en la luz de esa identidad que tú nos das. Gracias te damos, Señor, que no haya ningún tipo de
en nosotros de ambivalencia, Señor, sino que seamos lo que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Llévanos en paz a nuestros hogares, líbranos de malas noticias y danos una feliz semana. Gracias por estar con nosotros. Danos tu bendición en el segundo servicio. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con todos. En el nombre de Jesús. Me dan un abrazo a tus hermanos y un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.